Bienvenidos. En este vídeo sobre reflexiones voy a compartir con vosotros las reflexiones y las conclusiones que he estado desarrollando con respecto al tema de las posibles ventajas de fracasar al principio en redes o en YouTube, intentando no caer en la autocompasión, pero en el fondo me estoy dando prisa en sacar este vídeo ahora mismo mientras tenga ese estatus de fracasado en la plataforma, antes de que la proyección que esté teniendo me quite ese estatus. Así que vamos a aprovechar ahora mismo que estamos en el momento óptimo y ya veréis que los temas que voy a sacar son más que interesantes. Por un lado, antes de empezar a desarrollar los puntos a favor de esto de fracasar en redes, al principio, obviamente con perspectivas de no hacerlo a futuro o en el caso opuesto de abandonar este tipo de proyectos, es dar una pequeña reflexión sobre ¿qué se considera como un fracaso? Realmente pensando sobre este tema, creo que lo que se puede considerar como éxito o fracaso es algo muy subjetivo y muy personal. Entonces realmente lo que para unos puede ser un fracaso, para otros puede ser un total éxito. Entonces estamos hablando que realmente esa línea que va a marcar entre lo que es un fracaso y es un éxito va a estar determinada por el planteamiento de crecimiento y las expectativas de éxito que tenemos al hacer este tipo de proyectos y luego lo que se consigue. Por lo que quizás muchas veces no es que se esté fracasando, sino que simplemente hay un error de la lectura de las posibilidades de lo que se puede conseguir y lo que tú esperas conseguir. Entonces en este aspecto solo habría que recalibrar esas expectativas. Os voy a dar un ejemplo con el crecimiento de mi canal a continuación. Tú podrías estimar como que estás fracasando, pero no estar valorando que tienes una curva de crecimiento positiva, como este que es mi caso, que simplemente tengo números pequeños, pero realmente mientras esta curva siga manteniendo esa proyección que está teniendo, pues a largo plazo, en principio todo debería ir bien. Como podéis ver, puede que en números absolutos el proyecto sea un fracaso, pero realmente la proyección es positiva. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que antes de pensar si sois fracasados o estáis teniendo éxito, evaluar también un poco no solo los números que tenéis en el presente, sino la proyección de los proyectos que tenéis a futuro. No sea que abandonéis proyectos cuando apenas están en proceso de crecimiento y todavía no están bien desarrollados. O sea, muchas veces este tipo de cosas necesitan de tiempo y posiblemente muchas veces necesiten, incluso en algunos casos, menos esfuerzo del que realmente le estás dedicando. Según estoy viendo, cuando tú ya tienes el trabajo hecho y tienes una buena base establecida de los proyectos que tenías que hacer, parece que las cosas funcionan más o menos por sí mismas y no va a depender tanto de ti. Siempre que tengas el trabajo hecho es un poco esperar. Ya a partir de esta pequeña reflexión inicial sobre las perspectivas, voy a proceder a comentaros las reflexiones sobre las ventajas que tiene fracasar al principio, ya sea en redes o en YouTube en concreto. Este es el guión que tengo para este vídeo. Como veis, tengo bastantes temas de los que hablar que os pueden ser de interés. ¿Y cuáles son las principales ventajas que tiene fracasar al principio? Pues aquí he enumerado dos, que por un lado es la posibilidad de cambiar los contenidos de publicación mientras estés fracasando. Como realmente todavía no tienes esa base que te va a dar como esa identidad, estás en el momento adecuado para poder cambiar. Es como si tienes un material ahí como con barro o plastilina y mientras esté moldeable puedes cambiar la figura que va a tener eso que estás moldeando. Y por otro lado, que esto creo que es importantísimo, la libertad de publicación, que es porque tú cuando ya estás establecido y tienes por ejemplo un marco específico de lo que la gente espera de ti, es mucho más difícil o incluso puedes verte cohibido a publicar de manera libre. Y este aspecto de libertad de publicación hay que tener en cuenta que estos tipos de proyectos en redes suelen ser proyectos creativos y realmente cuando tú eres una persona creativa y ves limitada tu capacidad de innovación y creación porque ya tengas un estatus y una imagen pública que igual debes mantener para mantenerte ahí arriba, puedes llevarte a lo mejor a momentos de frustración y cosas así. Entonces también en esta parte de libertad de publicación creo que también se podría aprovechar al principio en realizar contenidos que en el futuro cuando ya estés más establecido no te vas a atrever y no vas a querer hacer. Y aquí ya es donde hay que contrastar en el diseño que tú tienes planeado para tus proyectos. Si tú por ejemplo quieres sacar ciertos tipos de temas que pueden ser muy controvertidos, te animo a reflexionar si en el futuro cuando a lo mejor ya estés dependiendo de tu canal de YouTube o cualquier red que tengas de esa imagen pública que puedas tener, si lo vas a poder publicar o si no te vas a atrever y te va a dar cague por decirlo de alguna manera. Yo por ejemplo en este aspecto yo debería aprovechar ahora que todavía no he crecido para sacar una sección de reflexiones que es con respecto a cosas de tabús, porque por ejemplo estoy viendo que en el futuro a lo mejor si tuviese un tamaño mucho más grande, como ese tipo de cosas son muy controvertidas, podría montar follones muy grandes. Para que os hagáis una idea muy simple, no es lo mismo que un canal pequeñito hable sobre cosas súper espinosas que cuando un canal gigantesco se atreve a decir lo mínimo es decir, lo mínimo
de una opinión que puede ser controvertida y se le puede echar todo el mundo a la yugular. Entonces básicamente es eso, que si hay contenidos delicados, candentes o espinosos que queréis hablar en vuestros proyectos sí o sí, si veis que en el futuro no os vais a atrever, ahora mismo en este estatus de fracasados es el momento de hacerlo, porque luego no lo vas a hacer. Entonces es posible que te quedes con esa espinita clavada de que no has dicho todo lo que querías decir ni aportado todo lo que querías aportar. Piensa en ello. Por otro lado, en la primera parte de posibilidad de cambiar de contenidos, he podido analizar más o menos que en muchos de los creadores de contenido más grandes veo como que llega un momento en el que tienen hastío por seguir los mismos formatos. Los veo muchas veces decepcionados porque cuando prueban formatos nuevos su público no lo apoya. De hecho, muchas veces incluso no les dan un feedback positivo, sino que los desanima a crear cosas nuevas. Entonces es como que entras en un círculo en el que tú quieres crear cosas nuevas y no puedes, y aquí es donde nacen abandonos de canales porque ya están cansados, o es cuando nacen los típicos canales secundarios en donde dejan de ser canales monotemáticos a ser igual canales incluso más personales, más abiertos. Y aquí quiero dar un ejemplo de un canal que ha crecido muchísimo en el 2019, que es por ejemplo el de Pascu y Rodri, los de Destripando la Historia. Si veis la entrevista que tuvieron Pascu y Rodri con Jaime Altozano, vais a ver que llega un momento en el que dicen que a nivel creativo les costó muchísimo atreverse a hacer las animaciones en 3D, porque antes digamos que estaban con la pizarra y la gente ya había asociado eso con la imagen de marca de Pascu y Rodri, y las primeras veces que metieron las animaciones en 3D tuvieron un feedback súper negativo que le decían: no, es que yo vuestra imagen de marca lo asocio con los dibujos cutres y con la pizarra amarillenta. Entonces, como veis, cuando tienes a lo mejor quizás demasiado estatus y estás triunfando mucho, te puedes encontrar con estos batacasos y a nivel emocional en el ánimo os puede afectar muchísimo, porque es que tú quieres evolucionar, quieres mejorar, pero digamos que tu público en cierto modo no te deja. Aquí ya tendrías que echarle coraje y a lo mejor incluso llegar a arriesgar todo el proyecto que has quedado hasta ese momento para poder publicar cosas que realmente te llenen a ti. No sé si me entendéis esta idea. Así que ventajas de fracasar en redes al principio es que estos dos parámetros, como en el fondo todavía no están fijos, tú puedes incluso abandonar proyectos y cambiar todo ese tipo de contenidos creativos que puedes llegar a crear. Luego aquí también, en la parte de libertad de publicación, aunque yo lo he comentado un poco, he de hablar de la parte de libertad de expresión. Ya os he comentado que realmente tú, cuando vas teniendo cada vez más estatus, el peso de tu imagen pública e incluso el peso del personaje que tú estás interpretando, por decirlo de alguna manera, ese personaje a nivel público, puede llegar a ser demasiado alto y a lo mejor verte como encerrado de estar en una especie de estatus en el que quieres decir cosas y aportar puntos de vista y no vas a poder, ya sea porque, por ejemplo, si te atreves a decir eso y tienes un buen estatus, que pierdas marcas que te están promocionando y movidas así, que la gente no asocie eso que estás diciendo con el personaje que estás interpretando. Imaginaos que una persona que interpreta humor se ponga a hablar de política y es una de: oye, que esto no es tu campo, tú ponte a hacernos reír y ya está. Como también el nivel de hate que habría que sobrellevar. Otras ventajas de fracasar al principio podría ser también la posibilidad de poder llegar a recuperar el anonimato y poder borrar un poco o dejar una huella digital mucho más pequeña que si hubieses llegado a crecer más. Pensando sobre esto, creo que hay una especie de margen ahí incómodo entre que eres desconocido y no tienes ningún tipo de beneficio, y entre que eres conocido y los beneficios que vas a tener van a ser lo suficientemente grandes como para que merezca la pena tener este tipo de exposición. Entonces digamos que entre estos dos márgenes está ese punto intermedio, que eres conocido y encima no te beneficia lo suficiente como para que merezca la pena estar expuesto de manera pública, con ese tipo de contingencias que pueda haber. Y aquí es donde también voy a juntar con otra de las ventajas sobre las que he podido reflexionar, que es que hay ventajas de tener un perfil bajo. Y ahora mismo voy a juntar un poco estas dos ventajas que os acabo de comentar y os voy a decir todos los ejemplos un poco a la vez. Por un lado, lo de recuperar el anonimato es realmente más importante de lo que podéis llegar a pensar. Fijaos en muchas entrevistas de youtubers muy grandes que muchas veces dicen que si pudiesen volver atrás, aunque ahora mismo estén forrados en pasta, que tengan ahí un montón de lujos, dicen que podían renunciar a todo por recuperar el anonimato y volver atrás y no seguir por esa vía, porque ven muchas veces que están con mucha ansiedad por no poder ir tranquilos por la calle, también por las contingencias que tiene tener este tipo de exposición pública dependiendo del contenido que hagas. Por ejemplo, si tienes un contenido muy controvertido, igual vas por la calle y te van insultando o movidas así. O también aquí, por una entrevista que le hicieron a un canal de artes marciales, el de Alberto Barbera, él decía que lo iban desafiando por la calle. Incluso él iba con el coche por la calle y se bajaban del coche y a desafiarlo a combates y movidas así. Son cosas muy hardcore. En muchas ocasiones también podéis ver que estas cosas han llegado incluso a afectar a familiares cuando ya se llegan a momentos polémicos. Hay gente que ha perdido el trabajo por estar expuesta en redes, y aquí es donde voy a juntar también un poco con ventajas de tener un perfil
perfil bajo. Un perfil bajo es como que no llegas a triunfar del todo, pero realmente como tienes un estatus bajo es como que no llamas mucho la atención y puedes mantener las ventajas de poder cambiar de contenido cuando quieras y tener la libertad de expresión de poder decir lo que quieras. Y aquí es donde voy a juntar con un par de casos. Si tenéis curiosidad podéis mirar el caso de Aníbal de Física en Segundos, que es una persona que empezó a subir vídeos en YouTube enseñando física para creo que universitarios, y digamos que cuando el canal empezó a ganar mucho peso lo despidieron o lo iban a despedir de su trabajo en la universidad, porque a la universidad no le gustaba lo que él estaba diciendo en el canal. Y aquí por ejemplo estamos viendo que realmente, por mucho que idealmente tú tengas libertad de expresión, cuando te estás exponiendo a las actividades en redes y cosas así, te expones a tener grandes contingencias en tu vida cotidiana, ya sea por ejemplo en este caso en tu vida laboral con un despido, o también incluso a nivel social o a nivel familiar, por lo que el anonimato es más importante de lo que podéis llegar a pensar. Tened muy en cuenta ese tipo de cosas. También otro caso, que este es de la comunidad de artes marciales, es el caso de Bruno Orozco, que en este caso Bruno, si bien es cierto que la gente dice que lo usa un poco como excusa, cerró su canal por miedo a tener problemas con narcos en México, porque se extendió la idea de que él que si era un sicario de un cartel, no sé qué, y él estaba temiendo por su vida porque por esos bulos de internet que estaban diciendo que llegasen a perjudicarlos a él de manera letal o incluso perjudicar a su familia, porque cuando estás en zonas delicadas, en este caso en ciudades muy complicadas de México con los carteles, pues no te las puedes jugar, no puedes tener esa libertad de expresión y esa exposición pública tan grande, porque como veis puede que haya beneficios pero no van a compensar por ejemplo a exponer tu vida o la de tus familiares. Así que este es un caso quizás muy llevado al extremo, pero es para que entendáis la idea de que el anonimato y llevar perfiles bajos son cosas que puede que valgan mucho más que llegar a triunfar en redes sociales. Es algo que me gustaría que reflexionéis, y más teniendo en cuenta el tipo de contenido que estáis subiendo y que estáis creando. ¿Por qué? Porque por ejemplo, yendo al caso de Aníbal, en cuanto a los despidos y a nivel laboral, puede llegar el punto en el que llegas a tener un tamaño lo suficientemente grande para tener cierta repercusión y que te lleguen a conocer, pero que no te dé lo suficiente como para poder vivir. Entonces, si tú, por ejemplo, no llegas a crecer lo suficiente como para poder vivir de tu actividad en redes y la actividad que estás teniendo en redes va a impedir que puedas llegar a tener trabajo, pues te puede dejar en una situación, en un limbo bastante complicado en el que no puedes trabajar para otras personas porque no te dan trabajo, no consigues trabajo, y por otro lado el trabajo que estás desarrollando en redes no te da lo suficiente para vivir. Así que este es un tema que creo que es muy importante y sobre el que debéis reflexionar. Es muy muy importante. Con respecto a lo de la huella digital tenéis que pensar que en este mundo de internet tú puedes publicar ciertas cosas hace 10 años que en cualquier momento te las pueden volver a echar en cara, por lo que en este aspecto quizás el consejo que os puedo decir es que todos los contenidos que estéis subiendo a internet, pensad de cara al futuro si os vais a sentir avergonzados de lo que estáis subiendo y que os vais a arrepentir. Y directamente con esto de la huella digital, directamente diría que de las cosas que os podáis llegar a arrepentir en el futuro, directamente no las subáis, por mucho que en un momento determinado os pueda dar un estatus superior, pueda significar más dinero, un crecimiento superior, porque como os he mostrado, siempre y cuando no llegues a un nivel de crecimiento lo suficientemente grande como para hacer este tipo de actividades rentables, es muy probable que no merezca la pena tener todo ese tipo de exposición por simplemente crecer un poco más o crecer más rápido durante un periodo de tiempo de un par de años, porque al fin y al cabo la huella digital se va a quedar ahí como una losa incluso de por vida. Así que os recomiendo que tengáis cuidado en ese aspecto. Y ya por último, para acabar, es que como veis, si bien triunfar puede que sea lo deseable de todo el mundo, que todo el mundo desea aquí tener un pastón, desea tener super fama, desea tener super influencia, yo creo que teniendo todas estas contingencias en cuenta, hay que tener madera para llegar a triunfar. Creo que si no se tiene madera para poder afrontar todo este tipo de situaciones y poder gestionar correctamente las emociones que pueden salir de todas estas cosas que pueden llegar a pasar, el éxito puede que llegue a ser incluso tu mayor perdición. Por lo que en este aspecto os animo a la reflexión, ya que es lo más importante de este vídeo del canal. Es que reflexionéis sobre vuestra actividad en redes y que penséis sobre estas cositas, estos temas que he sacado en este vídeo. Y bueno, esto viene a ser todo. Un saludo, hasta otra.